Vamos con la segunda clase de este curso de uñas acrílicas gratis, así que vamos a hacer uñas cuadradas con tip. Acá tengo un tip común y corriente de plástico normal que tiene su sonrisita y voy a usar este nail glue que va a ser la primera vez que lo use, así que luego les contaré en otro video qué tal funciona. Ahora, lo que hago es poner un poquito de esto, fíjate que escurrí bien el pegamento y hago palanca, tuki para abajo, apoyo el tip y de esta manera lo pego. Esa sonrisita tiene que coincidir con el borde libre. Si la uña no tiene borde libre, entonces lo pongo un poquito más adelante y lo sostengo por unos segundos y una vez que está, entonces traigo el corta-tip. Sostengo la parte de la unión del tip con la uña natural y con el corta-tip hago un corte seco de una para que no se parta el tip. Ahora, como obviamente no quedó muy cuadrado, con una lima de un grano 180 estaría bien, o si no, si quieren una 100 también podría ser, voy a limar el tip. Voy a tener mucho cuidado, voy a limar los laterales para tratar de que ya me quede con una especie de cuadratura, aunque de todas maneras la forma final se la vamos a dar con el limado una vez que ya esté toda la uña esculpida. Todas las veces que limemos vamos a pasar el cepillo y la wipe con alcohol para retirar todos los restos de polvo que haya. En este caso yo tengo mi uña preparada, entonces traje mi acrílico, mi monómero, voy a usar el Siore, que es el que no tiene olor, y voy a usar este polímero que es el Beige Shiny. Entonces, humedezco mi pincel, le doy bien contra el fondo para sacar todas las burbujitas, escurro un poquito, lo doy vuelta y tomo perlas. Si todavía no sabes cómo tomar perlas, tenés que ver la clase número 1 donde explico exactamente eso. Y acá yo te voy a mostrar algo que es importante. Yo no puedo levantar la perla y quedarme media hora con la perla en el pincel porque lo voy a ensuciar todo. Fíjate qué pasa, yo suelto la perla y esta ya se empezó a secar. Fíjate que quedó todo manchado el pincel. Entonces, ojo acá, porque cuando vas a esculpir sobre la uña, no puedes tomarte todo el tiempo del mundo. Ahora vas a ver que yo limpié el pincel y no voy a poder moldearla bien. ¿Por qué? Porque el acrílico tiene sus 4 fases de polimerización. Esto lo explico todo en la clase de teoría del acrílico. Entonces, fíjate, por más que yo intente moldearlo y que este polímero sea espectacular y tenga poder de autonivelación, me queda todo marcado. Entonces, esta sería una perla que por ahí me podría llegar a servir para hacer un 3D, pero para esculpir no, para esculpir yo necesito que esté más líquida. Entonces vamos a sacarla. Esto no deberías hacerlo en la uña de la clienta, obviamente, pero yo acá tengo que explicarte lo que tenés que hacer y lo que no deberías hacer. La cosa es que podemos limpiarlo, sí, pero no corresponde. Entonces, bueno, lo limpié, tuki, sacamos todos los restos que podamos de acrílico y vamos a empezar de nuevo. Ahora, seguramente hayas visto en algún lado o alguien te haya dicho que sí o sí tenés que hacerlo a 3 perlas o a 1 perla y esas técnicas, la realidad es que no es así. Nos pasa muchas veces que por ahí en algún lugar vamos a tener que rellenar, entonces, ojo al piojo. Bueno, ponemos la primera perla, siempre te voy a recomendar que la primera la pongas en el medio entre la unión de tu uña natural y el tip o el molde lo que vayas a usar y la distribuimos de lado a lado para cubrir bien lo que son los puntos cero. ¿Sí? Los puntos cero siempre tienen que estar perfectamente cubiertos para que esta uña sea resistente y no se parta. Fíjate la diferencia entre esta perla y la anterior, que esta la pude distribuir perfectamente, a ver si esto me enfoca, bien. Fíjate que ahí quedó mucho más nivelado y eso que no hice mucha esculpida, digamos. No es que le pasé muchísimo el pincel para que quede más lisito. No, es simplemente encontrarle el punto justo para trabajar el acrílico. Ahora, si yo uso el cuerpo del pincel en vez de la punta, tiene mucha más fuerza. Entonces ahí puedo aplanar ciertas partes si veo que se me está acercando la piel, que fue lo que hice. Vamos a tomar la siguiente perla y en general mi segunda perla yo la aplico en la punta. Acá, tuki, limpio el pincel. Y ahora voy a distribuir esta perla. ¿Qué hago? La llevo de lado a lado para que cubra bien los laterales. Pero no aplasto tanto el producto porque si no se me va a barrer demasiado. Y ahora con la punta nada más voy a estirar justamente la puntita de esta perla que me quedó para integrarla con la anterior. Y fíjate cómo ahí vamos borrando esa línea entre una perla y la otra. Si bien va quedando medio marcado, esos son detalles que después arreglamos con la lima. Ahora, con el cuerpo del pincel puedo dar unos toquecitos para que se terminen de integrar las 2 perlas. Vamos con la tercera y esta podría llegar a ser la última
de acuerdo a el largo de la uña, el manejo que vos tengas, la práctica que tengas, cuánto le pongas y demás. La voy a poner casi cerquita de la cutícula, no la toco pero casi. Levanto bien la cola del pincel y con la puntita del pincel voy acomodándola y llevándola lo más que puedo hacia el área de cutícula sin tocar la piel. En el medio lo hago derecho y después de lado a lado tuerzo un poquito el pincel para sellar el área de cutícula y de esa manera lograr que me quede esta formita circular. No te preocupes que podés ver este video las veces que quieras y además vamos a tener clases gratuitas acá en este canal de todos los tipos de puntas de uñas, con moldes de papel, con tips y demás, y te voy a enseñar todos esos trucos, así que esto de sellado de cutícula lo vas a ver un montón de veces y te aseguro que lo vas a aprender, te va a quedar súper claro. Ahora, si yo la miro de costado me fijo que le falta grosor en la punta, porque la uña tiene que tener un grosor de casi 1 milímetro. Entonces, si me queda más finita que eso, probablemente no sea resistente. Por eso tengo que agregarle otra perla. Si yo hubiese puesto una perla más grande de entrada en la punta, quizás no hubiese tenido la necesidad de poner otra después. Por eso te digo que no te guíes por eso de hacerlo a una perla, 20 perlas, a 3 perlas, etc. Usa las que necesites. Nadie te está mirando si lo haces a 2 perlas, 3 perlas, etc. Lo importante no es eso. Hay otras cosas importantes, como por ejemplo el tema del grosor que te cuento y este que vemos acá, el punto cero acá no está bien cubierto. Entonces, ¿qué hago? Tomo muy poquito monómero, muy poquito polímero y hago una perla chiquita. En este caso lo hice más grande, ¿por qué? Porque vi al girar que si te fijas en la punta también le falta un poquito de producto. Entonces con la misma hice las dos, pero podría haber tomado 2 perlas más chiquititas y cubrir cada parte por su lado. Bien, ahora voy a esperar a que se seque. Espero un poquito, unos minutos, y con una herramienta metálica le doy unos toquecitos y se va a escuchar ese ruidito tuk 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 que me va a indicar que ya está polimerizado, por lo menos para limarlo. De todas maneras, la polimerización completa ocurre varias horas después. Ahora con una lima que puede ser 150 porque el acrílico es más duro que el gel y el poligel, entonces limarlo me va a costar un poco más, por eso también más adelante en el curso gratuito vamos a aprender a limar contorno porque va a ser mucho más fácil, así que suscríbete si todavía no lo hiciste o seguime si es que lo estás viendo en Facebook. Voy a limar la punta y los laterales, pero la punta fíjate que no la limé tanto porque después lo que va a suceder es que yo la punta la termino de limar al final. Una vez que ya está todo el resto limado, entonces ahí es cuando le doy los últimos toques a la punta. Ahora voy a hacer un limado bastante rápido, donde no me voy a detener mucho en la explicación, porque la explicación de la clase de hoy era más que nada con respecto a el manejo del producto, el tomar la perla y acomodarla en la uña y demás, pero en la próxima clase, literalmente la siguiente, la número 3, va a ser de técnicas de limado para todo tipo de puntas. Así que seguimos por acá. Lo que estoy haciendo básicamente es ir moviendo la lima de acuerdo a la forma, este semicírculo hermoso que tiene que tener la uña en cuanto a su estructura. Entonces simplemente estoy haciendo eso. Si te fijas, la voy moviendo y voy inclinando la lima de acuerdo a cómo quiero que me quede de forma. La parte del área de cutícula, el peralte y demás, trato de usar el lado más suave de la lima, que vendría a ser el lado 180, y si no, del otro lado, que es el 100, es un poco más fuerte y ese lo uso para sacar por ahí algo un poco más grande. Lo que yo tengo que lograr con el limado es que me quede completamente lisito, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bueno, mira acá, yo acá te voy a mostrar las partes que me quedan bien blanquecinas, que es donde pasó la lima. Si me queda una parte que todavía se ve brillosa, eso quiere decir que hay un pocito, ¿ves? O que no pasé la lima por ahí. Pero si yo ya la pasé y ahí, tuki, ¿ves? Que me quedan esas partecitas más beige, o sea, del color mismo de la uña. Bueno, ahí me está indicando que ahí le falta pasarle un poco más. Entonces, yo voy siguiendo eso y tengo que lograr que me quede toda la superficie lisita, pero sin desgastar y sin bajar el peralte, porque si no, ¿qué gracia tiene? Entonces, termino de darle forma a toda la uña, ahora sí voy a acercarme a la punta y me voy a ir fijando también el tema de las paredes laterales que no queden súper anchas tampoco, porque toda la uña de grosor debería tener casi 1 milímetro. De todas maneras, como son uñas de salón, es una uña corta y no es una uña de competencia, podría llegar a ser un pelín más finita o un pelín más gruesa de acuerdo al gusto de la clienta, porque realmente
tampoco es que nos va a determinar algo muy importante. Sí que por favor que la medida vaya rondando entre el milímetro para justamente ofrecerle resistencia a esta uña. Ven que ahora ya va tomando un poquito más de forma, ya esas liñitas que se veían que habíamos quedado marcadas por el acrílico ya nos están viendo y nos queda la parte de, como les digo, las paredes laterales y sellar un poquito más lo que es el área de cutícula. Entonces continúo con esta lima. Y cuando llego a la parte del área de cutícula lo que hago es inclinar un poco la lima para no desgastar y bajar el peralte. Esto de las técnicas de limado es mucha práctica y ya le van a encontrar la vuelta, pero ya les digo, en la próxima clase les voy a explicar exactamente cómo tienen que hacer para lograr una estructura perfecta. Entonces, cuando logro que me quede finalmente lisita, lo que voy a pasar a hacer es a sacar un poco de este polvillo con el cepillito. Siempre es recomendable que utilicen para esto un cepillito de cerdas más bien duras, como esos comunes como el que están viendo en pantalla, los que usamos normalmente para limpiarnos las uñas. Esos son los ideales. Después los que son de cerdas más suaves, como por ejemplo una brocha de maquillaje, te puede servir más que nada para retirar excesos de polvitos de efectos y demás. Ahora, antes de limpiar, voy a usar esta lima que es un bloque pulidor, un buffer, justamente para pulir esta uña. ¿Qué pasa? Cuando pasamos la lima, lo hacemos de forma lineal y generamos rayas. Estas rayas, si yo no voy a esmaltar por encima, cuando pase el top coat probablemente se vean. Entonces, para eso existen estos bloques pulidores que si nosotros los pasamos de manera circular, como estás viendo en pantalla que la estoy pasando, lo que hacen es borrar estas rayaduras del limado. Entonces vamos a pulir muy bien toda la superficie de nuestra uña y una vez que terminamos de pulirla por completo también podemos pasarla por la punta y los laterales para que no nos quede puntiagudo, picudo y lastime a la clienta, ya que como les digo son uñas de salón, no son de competencia, no hace falta que quede súper picuda. Y ahora sí, entonces vamos a pasar la wipe con alcohol después del cepillito. O sea, pasamos otra vez el cepillito por arriba, por debajo, sacamos todo el polvillo posible. Y entonces sí, la wipe con alcohol para terminar de sacar todo el exceso que nos pueda haber quedado de polvillo. También hay quienes mandan a las clientas a lavarse las manos. Tenemos las dos opciones. Pero lo importante es que no dejemos resto de polvo, porque ahora viene un paso muy importante que es el de aplicar el top coat. Y si nosotros vamos a aplicar el top coat, la uña tiene que estar limpia en el sentido de que no tiene que tener restos de polvillo y demás. Entonces pasamos a aplicar el top coat de manera uniforme sobre toda la uña. Llevamos a lámpara si es el caso. En este caso yo puse un top coat de esmalte tradicional. Y por último aplicamos aceite de cutículas alrededor de todo lo que es nuestra piel alrededor de la uña. Y así nos quedó. Les muestro las distintas vistas de esta uña y cuéntenme en los comentarios qué les pareció, si les quedó alguna duda con respecto a esta clase y acuérdense que pronto tenemos la clase número 3 donde les voy a estar brindando mucha más información al respecto de las uñas acrílicas. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!